Jóvenes, si vamos a nuestras Biblias a 2 Timoteo capítulo 1, y si lo encuentran nos ponemos de pie para leer alternadamente ahí algunos versículos. 2 Timoteo capítulo 1, y vamos a leer del versículo 3 hasta el versículo 8. Yo leo el versículo 3, ustedes leen el 4 todos juntos, y así nos vamos alternando para unirnos ahí en el versículo 8. ¿Estamos ahí, jóvenes? 2 Timoteo capítulo 1 del 3 al 8. Dice así la palabra de Dios: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, que de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Todos juntos el versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Quiero llamar tu atención, joven, al versículo 5, y lo voy a leer una vez más. Dice así la palabra de Dios: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. La fe no fingida que hay en ti. Vamos a orar, todo ojo cerrado, nadie mirando. Vamos a orar en esta tarde. Padre Santo, Dios, gracias te doy por darme este privilegio, Dios, y esta oportunidad, Dios, de predicar tu palabra, Dios. Gracias por esta iglesia, gracias por el pastor Venegas, Dios, que tú le has puesto en su corazón, Dios, la visión de tener esta conferencia, Dios, y cuánto necesitamos, Dios, que tú hables a nuestra juventud. Cuánto necesitamos, Dios, jóvenes y señoritas entregados a ti, dispuestos a servirte. Y Padre Santo, yo te ruego para que tú me ayudes a mí, para que tú me des palabra, me des sabiduría, que tu Espíritu Santo, Dios, hable a través de mí. No quiero hablar, Dios, de mi propia mente, de mis labios, de lo que yo pienso, Dios. Quiero hablar lo que tu Espíritu Santo quiere que yo diga. Y Padre Santo, también te ruego por los jóvenes, para que a propósito ellos puedan poner atención a tu palabra y puedan aprender algo de tu palabra, y tú les puedas hablar a través de tu Espíritu Santo. Gracias te damos por los que ya están aquí. Te pido por los que tal vez vienen en camino, los que van a venir el día de mañana. Dios, bendice por favor estos 2 días en esta conferencia, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Pablo se encontraba encarcelado en Roma. Todo apuntaba a que Pablo iba a ser ejecutado en poco tiempo. Pero antes de su muerte, Pablo escribió 2 Timoteo. Y Pablo escribió 3 cartas, primera, segunda de Timoteo y Tito, a 2 jóvenes predicadores. Ahora quiero que notes esto. Pablo estaba a punto de morir. Pero si tú y yo conocemos la Biblia, la palabra de Dios, a pesar de que Pablo estaba a punto de morir, en Pablo siempre resaltaba la confianza que Pablo tenía en Dios, al saber de que Dios está en control de todo. Amén. Algo que tú y yo debemos recordar, joven, señorita, es eso. Mira, cada uno de los que estamos aquí tenemos diferente vida, diferente familia, diferentes problemas, diferentes circunstancias. Muchas veces tú vas a estar en la vida cristiana y no vas a entender por qué está pasando lo que está pasando en tu vida. Pero déjame decirte, Dios está en control de todo. A Él no se le sale nada de las manos. Pablo entendía eso. Por eso es que Pablo decía: los que aman a Dios, todas las cosas, ¿qué, jóvenes? Ayudan a bien. ¿Sí están aquí? Ahora quiero llevarte al mensaje bien rapidito. Pablo estaba en este punto de la Biblia, estaba animando a Timoteo a mantenerse firme en la fe. Lógicamente, por la apostasía, las iglesias de Asia se habían apartado de la fe.
habían dejado los estándares de vida, habían dejado las convicciones. El mundo estaba llegando a ellos y se habían olvidado de la causa más importante del principio, o la razón por la cual es la iglesia, que es la causa de Cristo. Se habían olvidado de ganar almas, se habían olvidado de servir a Dios, se habían olvidado de trabajar para Dios, y la apostasía estaba llegando a la vida de la iglesia. Y Pablo está animando a Timoteo a seguir fiel, y Pablo le dice a Timoteo: hey, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de poder. No te avergüences, échale ganas, Timoteo. Y Pablo a punto de morir, pero animando al joven Timoteo. Ahora, quiero que entiendas esto. Vivimos en un mundo de apostasía, amén. Vivimos en un mundo donde la maldad, donde el pecado ha aumentado. Y yo creo que tú lo puedes mirar. Yo creo que tú puedes mirar el mundo alrededor, los estragos del pecado, las consecuencias del pecado. Lo miramos en todos lados. Lo puedes mirar en tu escuela, tantas vidas de jóvenes y señoritas acabadas. Lo miramos en las calles, lo miramos dentro de nuestra familia. Estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos malos. Pero joven, señorita, así como Pablo estaba animando a Timoteo, quiero animarte yo en esta tarde a que tú te esfuerces y le preguntes a Dios en esta conferencia: Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo puedo ser de bendición a mi generación? ¿Cómo puedo ser de bendición a mi familia? ¿Cómo puedo ser de bendición a mi iglesia? ¿Qué quieres de mí? Como el lema de la conferencia: heme aquí, envíame a mí. Dios puede hacer grandes cosas contigo. Pablo estaba animando a Timoteo, pero algo que le dejaba tranquilo a Pablo era lo que encontramos ahí en el versículo, vamos ahí en nuestra Biblia, por favor, en el versículo 5. ¿Estamos ahí? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Mira lo que dice ahí la palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice así la Biblia: trayendo a la memoria la que dice ahí, jóvenes, la fe no fingida. Pablo estaba a punto de morir y Pablo estaba animando: hey, Timoteo, Dios quiere hacer grandes cosas contigo, solamente mantente fiel, sigue adelante, no te avergüences. No nos ha dado un espíritu Dios de cobardía, sino de poder. Pero Pablo le recuerda algo a Timoteo, que es lo que le dejaba tranquilo a Pablo. Y Pablo le dice esto: porque yo recuerdo que en ti existe una fe no fingida. ¿Qué es lo que Pablo estaba diciendo? Pablo estaba dando testimonio. Y tal vez Pablo, joven, estaba recordando y estaba diciendo: yo recuerdo cuando estaba yo, todavía no estaba en la cárcel y estábamos en la iglesia. Yo recuerdo a ese joven Timoteo que venía y se sentaba en la iglesia y escuchaba la palabra de Dios y cantaba y servía y le echaba ganas. Pero algo que yo pude mirar en Timoteo es que él no estaba jugando al ser cristiano. Su fe no era una fe emocional, no era solamente ir a la iglesia y estar ahí. No, su fe era verdadera. Y Pablo está diciendo: yo recuerdo que en ti había algo verdadero. Joven, señorita, ¿sabes que muchos de los pastores que estamos aquí tristemente nos damos cuenta cuando un joven no está en serio? Se nota, se mira. Ya, nosotros los pastores, yo hace unos meses atrás comencé a mirar a un joven, y lógicamente siempre oramos por los jóvenes para que Dios los cambie, para que Dios comience a transformar su vida. Pero llegó un tiempo, yo miraba a un joven que no cambiaba, era el mismo rebelde, era el mismo grosero. Sí, en la iglesia parecía aparentar algo diferente, pero de repente estaba peleado, estaba diciendo groserías. Y comencé yo a orar por él y comencé yo a hablar con él. Y yo tuve que llegar a decirle: mira, tú vienes a la iglesia y, como decimos por ahí, tú eres un lobo rapaz. Tú vienes a querer robarte una de las muchachas. Y yo le dije: y esto yo no te lo voy a permitir. Y yo hablé con la muchacha: mira, quiere hablar contigo, y este quiere hablar contigo, y el mismo joven estaba intentando hablar con 3 muchachas. Y yo le decía: eso no es de Dios. Porque nos damos cuenta cuando un joven y una señorita están en serio o solamente están fingiendo ser cristianos. Pablo le dijo a Timoteo: yo sé que en ti hay una fe no fingida.
¿Qué es fingir? Fingir, jóvenes, es engañar. Fingir es dar a entender algo que no es cierto. Yo creo que todos nosotros hemos visto una película en algún tiempo de nuestra vida, amén. Y ahí esa película precisamente es eso, es ciencia ficción, es algo irreal demostrado como algo real. Y que muchas veces nosotros nos engañamos haciéndonos pensar que parece ser que si hay una persona que vuela, parece ser que si hay una persona que puede atravesar paredes, pero eso no es real, eso no existe. ¿Sí me estás entendiendo? Pero lo miras en una película, en una pantalla, y parece que es real. Y a veces nos emocionamos por lo que miramos ahí. En el cristianismo, escúchame bien, fingir es pretender una vida religiosa falsa. Pretender una vida religiosa, joven, señorita, falsa. ¿Se puede vivir una vida cristiana fingida? Claro que sí. Pero déjame decirte esto, con Dios no se juega. A Dios no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Ese es el problema, joven, señorita, del por qué Dios no puede usarnos. Ese es el problema del por qué. Es muy raro el joven que viene de rodillas al altar y le dice: Señor, heme aquí, envíame a mí. Porque por primero tú y yo estamos tratando de jugar al cristiano, estamos fingiendo ser cristiano. Y parece que estás aquí y parece que todo está bien, pero tú sabes dentro de ti que solamente estás fingiendo o pretendiendo ser un cristiano. Con Dios no se juega. En la Biblia tenemos la historia de Elí y los hijos de Elí. La palabra de Dios dice, y voy a parafrasear para ir bien rápido, que los hijos de Elí estaban haciendo lo malo delante de los hijos, de los ojos de Dios. Dice la palabra de Dios que ellos se acostaban con las mujeres que estaban ahí a la puerta del templo. Ellos iban y ese sacrificio que la gente traía, ellos iban y lo agarraban y le decían: a mí no me importa, si no me lo dan lo voy a agarrar a la fuerza. Ellos estaban cobijándose, escúchame bien, cobijándose de que mi papá es el sacerdote, soy hijo del sacerdote, y crecieron en una iglesia y estaban ahí, pero estaban jugando con Dios. Y tú y yo, no sé si tú y yo conocemos las consecuencias, pero Dios no le agradó eso. Y Dios mató a estos dos jóvenes por querer jugar al cristiano. Los hijos de Elí, como te dije hace un momento, se cobijaban del hecho de que su padre era sacerdote. Hacían el pecado deliberadamente. ¿Y cuántos jóvenes no tenemos en nuestras iglesias así? Es venir y cantar a la iglesia y no me malentiendan, no te estoy desanimando a hacer lo que haces. Lo que te estoy diciendo es que lo hagas de verdad, de corazón, que sirvas a Dios con integridad de corazón. Porque muchas veces, jóvenes, ahorita venimos, cantamos a Dios, pero en nuestra casa le estamos cantando al mundo. ¿Dónde estamos? Eso es querer aparentar algo. Aquí en la iglesia sí podemos, sí hablamos bien, sí respetamos, pero en nuestra casa estamos diciendo grosería. Pero en nuestra escuela estamos diciendo grosería. ¿Tú crees que esa es la vida de un cristiano? ¿Cómo vestimos en la iglesia y cómo vestimos allá afuera? Dios no puede ser burlado. En Hechos, no vayas ahí, pero en Hechos capítulo 5, versículo 8 al 10, no vayas ahí, encontramos la historia de Ananías y Zafira. Una pareja que quería, escúchame bien aquí, quería quedar bien ante los ojos de las personas. Alguien había vendido su heredad y la había dado a los discípulos y qué bendición, había dado todo lo que tenía para ayudar a los pobres, para que los discípulos lo distribuyeran. Y Ananías y Zafira también vendieron su heredad, pero convinieron y sustrajeron precio de la heredad, dice la palabra de Dios. Y ahí llega aquel hombre y le da el dinero bien campante, como que si todo está bien ahí, y dice la palabra de Dios que muere. Llega después la esposa y le dice: Pedro, ¿vendiste en tanto la heredad? Sí, en tanto. Pero ¿por qué conviniste con tu esposo para tentar al Espíritu Santo? Y dice la palabra de Dios que en ese momento la esposa también murió.
He aquí los pies, he aquí los hombres que acaban de sepultar a tu marido y también te van a sepultar a ti. Y cayó muerta. Porque joven, señorita, escúchame bien, por favor. Con Dios no se juega. Oh, cuántos jóvenes queremos ocultar nuestro pecado, queremos aparentar que todo está bien, queremos jugar al cristianismo. Joven, no lo sigas haciendo. Tenle temor a Dios. Sí, Dios es amor, pero también Dios es justicia. Además, no podemos estar jugando con el pecado, porque si juegas con fuego te vas a quemar. Y entiende, tú y yo a veces estamos jugando, pero el diablo no está jugando. Él te quiere destruir, y el diablo no se va a detener cuando te vea en el piso aplastado, cuando te vea llorando, cuando te vea en soledad. Él te va a seguir pisoteando, él te va a seguir pisando, porque a él no le importa tu vida. Pero Dios tiene planes para ti. Dios quiere usarte. Dios quiere bendecirte. Podría darte ejemplos en mi iglesia de jóvenes que parecía que todo está bien y estaban jugando al cristianismo, y de repente, consecuencias de su pecado o la disciplina de Dios, yo no sé, y ahorita ya no están. Hace como 2 semanas y media me tocó ir a un funeral de un joven que estaba en la iglesia. Un joven que de tiempo en tiempo, cada 2-3 meses, venía conmigo y me abrazaba y me decía: ahora sí le voy a echar ganas, ahora sí voy a servir a Dios, ahora sí le voy a demostrar que ahora sí estoy en serio. Pasaban 3 meses y otra vez iba al mundo. Otra vez regresaba y ahora sí, pastor, ahora sí le voy a echar ganas. Me tocó estar cantando himnos en su funeral, ver a su mamá y a sus hermanitos llorando. Me dio tanta tristeza voltear a mirarlo atrás, y ahí estaba. ¿Por qué? Porque jugó con Dios. Porque jugó al ser cristiano. Porque tenía una vida en la iglesia, y sí, venía y quería cantar en el coro, y sí, iba y a veces ganaba alma, y sí, hacía de alguna otra cosa, pero estaba en el mundo. Tenía sus malas amistades. Sus malas amistades terminaron sacándolo de la iglesia, y terminó él comenzando a consumir droga, y después le pegó la enfermedad de la tuberculosis. Después le quitaron un pulmón y de repente se murió. Las últimas veces que fui a la iglesia, me recuerdo en la escuela dominical, yo estaba dando la escuela dominical a los hombres, y él estaba allá atrás y se le quedó dormido abrazando a otro así, porque ya ni podía ni con su vida. Ya no podíamos hacer nada, ya estaba bien decaído. Y triste tener que mirarlo atrás de mí en un ataúd. Con Dios no se juega. Veo muchachas, una muchacha en lo particular viene a mi mente que creció, escucha bien aquí, creció en la iglesia. No llegó a la iglesia, creció en la iglesia. Se le predicó, comenzó a ir a campamentos desde los 11 años, porque vino conmigo y me dijo: hey, quiero ir a los campamentos. Su papá me dijeron: quiere ir. Nosotros normalmente a los 12 años entra en la juventud, pero cuando es hijo de hermano, bueno, está bien a los 11. Y a los 11, 12, 13, a los 15 años comenzó a querer rebelarse. Comenzó a vestir de una manera en la escuela, y ser de una manera en la escuela y una manera en la iglesia. Hace unas 2-3 semanas la miré en la iglesia. Dejó de ir a la iglesia y después regresó. Ahora está embarazada, pero el que la embarazó no está con ella. Y ahora la veo en la iglesia media triste, su cara de dolor, de quebrantamiento, de soledad. Y yo: ¿qué pasó? Con Dios no se juega. ¿Sí me estás entendiendo, joven, señorita? Timoteo no era el cristiano que, escúchame bien aquí, que no solo estaba convencido cuando las cosas están bien. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestra juventud. Escúchame bien, cuando hay amistades tú estás animado. Oh, es que es mi amigo, es mi amiga. Sí, juntos vamos a la iglesia. Sí, juntos vamos a ganar alma. Sí, juntos vamos a cantar este especial. Cuando hay paseo, oh, cuántos jóvenes se emocionan por paseo. Cuántos jóvenes vienen a la iglesia por una muchacha. Pero eso no es una fe real. Eso es una fe fingida. Eso es querer jugar a la vida cristiana. Una fe no fingida, joven, señorita. Escúcheme bien. Número 1, comienza con una decisión personal a vivir la vida cristiana. Entiende esto, por favor. Si tú, lo que te he tratado de decir es que con Dios no se juega,
Y yo no quiero, ninguno de los pastores que estamos aquí queremos verte arruinado. Por eso es que te estamos predicando. Y sí te estamos hablando de que la disciplina y las consecuencias del pecado pueden ser grandes en tu vida. Pero nuestra intención no es solamente que te quedes con eso. Mi intención es que tú decidas hoy comenzar a vivir la vida cristiana como una decisión personal. Que nadie te obligue, que nadie te empuje. Timoteo venía, escúchame bien aquí, de una madre cristiana y de una abuela cristiana. Eso quiere decir que en la vida de Timoteo no conocía al mundo. Todo lo que conoció fue campamento, todo lo que conoció fue conferencia, todos los familiares, yo creo que eran cristianos o tenían temor de Dios. Pero esto no le garantizaba que él iba a servir a Dios como pudo servirle a Dios. Porque los hijos de Eli también crecieron en la iglesia. Eran hijos del sacerdote. La diferencia es que uno sí decidió vivir para Dios y los otros quisieron jugar a ser cristiano. ¿Sí me estás entendiendo? Josué 24:15, lo conocemos, vamos bien rapidito. ¿Estamos ahí? Josué capítulo 24, versículo 15. ¿Estamos ahí? Yo escucho una Biblia, por eso es que estoy esperando. Sí, pero que fuera el teléfono hasta sin verlo, escribimos, ¿verdad? Hijo de la... Esos de Grandview son. Josué 24, 15. Dice así la palabra de Dios: y si mal os parece servir a Jehová. ¿Qué dice ahí, joven? ¿Qué dice ahí? Escogeos. Y eso es lo que tú tienes que entender. Josué está parado delante del pueblo y está tratando de animar al pueblo a servir a Dios, pero Josué no los puede obligar. Y él está parado ahí, dice: y si mal te parece servir a Jehová, tú tienes que escoger hoy. Si vas a servir a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero ¿qué dice ahí, joven? Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Entiendes tú eso? Esto es una decisión personal. No le estaba preguntando al otro. Yo sé que tú no tienes familia, pero yo creo que tú en esta tarde puedes decirle al joven, a la señorita que está ahí a tu lado: yo no sé qué tú vas a hacer con tu vida, yo no sé qué tú planes tengas para tu vida, pero yo voy a servir a Dios. Yo escojo servir a Dios. Por eso dice la palabra de Dios ahí en Deuteronomio, no vayas ahí. Dios le dice a su pueblo: mira, yo he puesto delante hoy la vida, el bien y el mal, la muerte y el mal. Pero Dios le dice esto: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hey, Dios no te puede obligar. Dios no obliga a nadie. Pero Dios está diciendo: hey, yo tengo planes para ti, yo te quiero usar, yo te quiero bendecir, yo te quiero dirigir, yo quiero que tú tengas una buena vida. Y joven, Cristo vino a dar vida, y vino a dar una vida en abundancia. Él quiere lo mejor para ti. Yo entiendo que el diablo te está, ¿cómo se dice?, ofreciendo el camino ancho, pero ese camino te lleva a la perdición. El camino de Cristo te lleva a la vida en abundancia. Es ahí donde tú tienes que decidir. Nadie más puede decidir por ti. Yo crecí en un hogar cristiano también, pero yo tuve que decidir también en mi vida. Yo de chiquito me ponían a leer la Biblia a fuerzas. Yo no sé si al pastor Ávila le pasó igual, a fuerzas. Y yo hacía que la leía y a veces ni leía. Yo agarraba la Biblia y me ponía ahí a estar viendo nomás, ni quería leer. Y mi papá viéndome de lejos: ¿está leyendo la Biblia? Sí, estoy leyendo la Biblia. Después me dijo: ¿qué leíste? Si me acordaba de la clase de la escuela dominical. Leí de eso, le dije. Y ya después me agarró el rollo y después me ponía un capítulo él, un libro él a cierto tema a leerlo, porque sabía que yo le estaba jugando chueco. Pero yo toda mi vida no conozco otra cosa más que la iglesia. No tenemos compañerismo con familiares. Toda mi familia, que yo puedo decir, es la iglesia.
Pero eso no me aseguraba a mí que yo estar parado aquí en esta tarde. ¿Sabes qué fue? Comenzó con una decisión personal. Voy a buscar a Dios. Voy a servir a Dios. Voy a obedecer a Dios. Esto es personal. Y mira, joven, señorita, escúchame bien, en vano fuera la conferencia, en vano fuera el que tú vinieras y dejaras de trabajar, dejaras lo que estás haciendo. Si tú hoy no comienzas decidiendo, yo voy a vivir la vida cristiana y lo que Dios tenga para mí, eso voy a hacer. En vano sería todo. Porque sí, va a haber juego, va a haber compañerismo y está bien, es parte de. Pero ¿de qué serviría si tú no quieres vivir para Cristo? Va a llegar el tiempo donde vas a dejar a Dios. Y esto es lo triste, es lo que a mí me entristece mucho. Hay jóvenes que van creciendo en la iglesia y llegan a un punto en la vida donde se comienzan a alejar de la iglesia, comienzan a dejar a Dios. Y yo digo, ¿qué pasó? Sí, porque mientras estabas en tu casa y estabas pequeño, tus padres te animaban, te empujaban, pero nunca decidiste vivir para Dios. Llegó el punto donde te fuiste y ya no regresaste. Pero pues esto es la otra cara de la moneda. A veces regresan, pero ya golpeados. Y está bien, y yo te animo, no importa lo que pase en tu vida, tú siempre puedes venir a Dios y debes de venir a Dios, pero no debes de llegar ahí. Por eso es que hoy te estamos diciendo, no tengas una fe prestada, no tengas una fe por emoción. Decide. ¿A poco tú crees que Dios quiere algo malo para ti? ¿A poco Dios quiere que tú estés en necesidad? ¿A poco Dios quiere que tú fracases en tu matrimonio? ¿A poco Dios quiere que tú llegues a las drogas? Dios no quiere eso para ti. Pero tiene que comenzar con: yo decido vivir para Dios. Una decisión personal. El problema, joven, señorita, es que tú estás aquí y tú dices, pues aquí estoy, pastor. Sí, ese es el problema. Que muchos cristianos, muchos jóvenes vienen a la iglesia pero se están quedando dormidos. Vienen a la iglesia pero están jugando con el teléfono. Vienen a la iglesia y solamente vienen por una muchacha. Vienen a la iglesia y no traen Biblia, y si la traen, ni la abren. ¿Sabes qué me dice eso a mí? Que no es una fe verdadera. Te estás durmiendo, mírate, te estás durmiendo. ¿Cómo puedes decir, no, sí, yo estoy en serio, si ni la Biblia puedes abrir? ¿Sí me estás entendiendo? Escoge hoy vivir para Dios. Pablo le dijo a Timoteo que él recordaba que había en Timoteo una fe no fingida. Primero él tuvo que tomar una decisión personal y ahora él tenía que trabajar en su fe. Escúchame bien, joven, señorita. La fe se desarrolla con una comunión íntima con Dios. Hebreos 12:2, por favor. ¿Estamos ahí? Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice así la Biblia: puesto los ojos en ¿quién, joven? En Jesús, porque Jesús es el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Pablo dice a Timoteo: en ti hay una fe no fingida, hay una fe verdadera. Pero ahora, si ya hemos podido decidir vivir para Dios, ahora la pregunta es: ¿estás tú trabajando o desarrollando esa fe personal con Dios? O en otras palabras, esa comunicación personal que debería haber entre tú y Dios. Si realmente tienes una fe verdadera. La única manera en que yo puedo comprobar que un joven, una señorita tiene una fe genuina es cuando ese joven y esa señorita personalmente tienen una comunión personal con el autor y consumador de la fe, que es Jesús. Es ahí donde tú te vas a dar cuenta si tu fe es verdadera o no es verdadera.
no me digas, no, pero yo canto, pero yo gano alma, pero yo hago esto. Sí, está bien. Podemos estar haciendo esto sin tener una comunión personal con Dios. Yo lo hice por algún tiempo. Yo crecí en la iglesia. Puedes incluso pararte a dar una clase de escuela dominical sin tener una comunión personal con Dios. El hecho de que estés sirviendo en la iglesia no quiere decir que tengas una comunicación personal con Dios. Es ahí, joven, señorita, donde se demuestra cómo es nuestra fe. Si tu fe es verdadera, dime cuánto tiempo lees la Biblia, dime cuánto tiempo oras, dime qué tanto conoces a Jesús, y yo te voy a decir si tu fe es verdadera. La pregunta es, ¿cuánto tiempo oras? ¿Sabes orar? ¿Cuánto tiempo lees la Biblia? No, pues leo la Biblia cuando voy a la iglesia. No, en tu casa. ¿Y cómo la lees? ¿Nomás por leerla o para aprender algo? Una fe, Él es el autor y consumador de la fe. ¿Y cómo podemos decir que tenemos una fe si no conocemos la palabra de Dios? ¿Cómo podemos decir que estamos siguiendo y hemos decidido seguir a Cristo si ni conocemos lo que Él tiene para nosotros? Esa es la razón por la cual muchos jóvenes sí están sirviendo y de repente vienen los problemas, vienen las tribulaciones, vienen las angustias y dejan el camino de Dios. Y uno dice, pero ¿qué pasó? Estaba sirviendo, estaba cantando, estaba ganando almas, sí, pero lo hacía como una costumbre, lo hacía como una religión. ¿Te acuerdas tú la historia que Dios nos da en su palabra? Donde dice la palabra de Dios que el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena y comenzó a construir su casa, y cuando vinieron los problemas, las olas, el viento, y pegó con ímpetu sobre aquella casa, cayó porque no estaba fundada sobre la roca. Pero la casa que estaba fundada sobre la roca igual se construyó, se trabajó, estaba ahí en comunión con Dios. Y cuando vinieron los problemas, vino el enemigo, vinieron los vientos y pegaron con ímpetu en aquella casa, no cayó porque estaba fundada sobre la roca, y la roca es Cristo. Por eso, joven, yo estoy convencido de que yo no estoy aquí en este lugar porque quiero agradar a mi papá. Yo estoy aquí porque quiero agradarle a Él. Él es el centro, Él es lo que mi relación personal con Él es lo más importante. Por eso yo tengo que buscar tiempo en mi escuela, en la mañana, en la casa, en la hora del descanso, en el trabajo, para comenzar a leer la Biblia y estar bien con mi Dios, porque Él es el autor y consumador de la fe. Pablo le dijo a Timoteo, en ti existe una fe no fingida. ¿Cómo está tu fe? Me llama la atención este versículo, Mateo capítulo 7, por favor. ¿Estamos ahí? Mateo capítulo 7, versículo 22. Muchos, dice así la Biblia, sígueme ahí por favor, Mateo 7, 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca, ¿o qué? Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Nunca tuviste una relación personal conmigo. Nunca orabas. Nunca leías. No, Dios, pero ahí estaba yo de chiquito, iba a la iglesia. Yo de joven estaba en los campamentos. Sí, pero ¿quién eres tú? Señor, yo cantaba así, pero nunca me oraste a mí. Nunca me conociste a través de la Biblia. Nunca estabas ahí pidiendo sabiduría. Nunca estabas ahí conociendo más de mí. Nunca os conocí. ¿Te imaginas que esa fuera tu vida? ¿O esa fuera mi vida? Por eso, joven, señorita, entiende esto. Dios sí quiere hacer grandes cosas contigo.
Él tiene el poder para hacer grandes cosas contigo. No importa tu pasado, no importa de dónde vienes, no importa tu familia. Lo que importa es que tú pongas tu fe y confianza en Dios. Y cuando tú pones tu fe y confianza en Dios, Él se encarga de lo demás. Es Dios el que puede obrar en tu vida. Es Dios a través de ti. No es lo que tú eres, no es tu talento, no es que tú puedes hacer esto y lo otro. No, es Dios a través de ti. Pero esto va a funcionar y vas a poder decirle a Dios: heme aquí, envíame a mí. Cuando tú primero entiendas: no quiero vivir una vida cristiana fingida, ya basta. Agradecele a Dios que Dios te ha dado la oportunidad de todavía estar aquí. Pero comienza hoy decidiendo: voy a vivir para Dios. No importa si mi papá o mi mamá me están empujando a venir a la iglesia, yo voy a estar. Es más, si ellos no vienen, yo voy a estar ahí en la iglesia. No importa, ¿verdad? Si tengo que llevarme la Biblia a mi escuela, si no tengo otro tiempo, ahí la voy a leer, me la voy a llevar. Quiero tener comunión personal con mi Dios, aquel que murió por mí, aquel que me ama, aquel que me puede usar grandemente. Yo quiero hacer algo para Dios, así que tengo que desarrollar esa relación personal con Él, porque he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y entonces, joven, señorita, escúchame bien, van a pasar los años, vas a casarte, vas a tener tu familia y vas a seguir en la iglesia. Vas a seguir caminando con Dios. Y quizás Dios te está llamando y Dios quiere que tú le sirvas en otra parte del mundo. Si tú comienzas decidiendo y teniendo tu fe en Dios, no en el pastor, no en un hermano, no por emociones, no por una muchacha, no, en Dios. Entonces, de aquí a unos 10, 15 años tal vez vas a estar en el campo misionero sirviendo a Dios. Pero eso no lo vas a lograr si no primero comienzas con esto, una fe verdadera. Vamos a orar, todo ojos cerrados, nadie mirando.